Tiene sentido que en un contexto de muchísima religión y de familias con cercanía a los dogmas de la religión, una niña se confunda un poco y le parezca que la única forma de sobrevivir en la vida es ser santa. No hay santas con su nombre y entonces decide ella convertirse en una. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Bona, esto es Audiolibros por qué leer y hoy voy a leerles con mucha emoción, felicidad e invitación el cuento Santidad de Almanaque de la autora Siria Poletti. Este cuento salió en el tomo Línea de Fuego de 1974, pero yo lo voy a leer de su versión de 1963. Fue publicado en la revista Ficción y ya saben que a mí me gusta mucho husmear el archivo histórico de revistas argentinas, donde pueden encontrar muchísimas publicaciones hechas en nuestro país. La autora Siria Poletti era italiana, nacida en Italia, y a los 20 años se vino a vivir a la Argentina. Este es un cuento que tiene todo un costado irónico, una especie de sátira a los dogmas religiosos, en particular de la religión católica, pero en verdad puede funcionar para cualquier religión y sobre todo vista desde el punto de vista, valga la redundancia, de una niña que tal vez no entiende lo que es una creencia, no entiende lo que es la fe, ni tampoco por qué hace lo que hace. Yo les sugiero que, sin más preámbulos, pasemos a la lectura. Un preámbulo, sí, este es importante. porqueleer.com/patrociná es la página por donde los invito a pasar si les gusta este trabajo, si quieren que Audiolibros por qué leer continúe y seamos cada vez más oyentes, cada vez más personas que trabajemos en esto de promover la lectura y la literatura. A nosotros nos va a ayudar muchísimo. En porqueleer.com/patrociná tienen la posibilidad de hacer aportes mensuales o eventuales que definitivamente para Por qué leer son la clave para seguir haciendo este trabajo. Bueno, dicho esto, vamos a la lectura, después la charlamos. Es cierto, yo quise ser santa. Me lo propuse firmemente durante varios años. Quise ser santa cuando comprobé que mi nombre de pila no figuraba en ningún almanaque. Los consulté a todos. En la relojería de abuelo llegaban a montones, por propaganda. Mi nombre no figuraba en ninguno. Me pareció una injusticia porque, entre otras cosas, me privaba de la fiesta de onomástico. Entonces pensé que era imprescindible y urgente que mi nombre figurase en los calendarios. Por lo menos en algunos. No digo en esos aburridos de las iglesias, todos llenos de figuras de papas, pero siquiera en los almanaques escolares, esos ilustrados con banderas y cañones, o mejor todavía, en esos otros pintarrajeados de lunas llenas, crecientes y menguantes, que los campesinos consultaban para las siembras. En todos ellos, las santas, a pesar de tener nombres de viejas, figuraban como jovencitas hermosas. Y por supuesto, la ilustración que me correspondería sería preciosísima. Así que debía hacerme santa, debía morir. ¿Pero cómo? ¿Mártir o virgen? Las dos formas me fascinaban. En ambos casos luciría largas túnicas blancas con un hombro descubierto, el pelo rubio y suelto y una gran aureola. Y también algunas pulseras y esclavinas, y sandalias blancas. Pero ser mártir era muy difícil en ese pueblo calcinado de historia, con resabios a Edad Media, donde en cada esquina surgía una iglesia. Nadie perseguía a los católicos. Por el contrario, cuanto más devotos, progresaban y manejaban cosas. Entonces, virgen. Pero también eso tenía sus dificultades. En primer lugar, no entendía bien de qué se trataba, pero me daba cuenta de que aún no tenía edad para que aquello fuera apreciado. Tenía que esperar por lo menos hasta cumplir los 15 años, edad en la que las muchachas de mi pueblo se estrenaban con un mal paso, porque además de muchas iglesias, también había muchas huertas.
La gente decía que dentro de todo, esas eran las más decentes. De modo que virgen tampoco era posible. Para ello había que provocar gran alboroto y morir ya, enseguida. En fin, que en mi pueblo ni se mataban ni se violaban niñas de mi edad. Me quedaba la esperanza de llegar a ser una santa tipo María Magdalena. Ese papel también me gustaba. Primero porque me hubiese permitido ser pecadora, destino misterioso y rutilante que además se identificaba con mi sueño anterior, el de ser muchacha de circo. Después porque me eximía de las tareas domésticas, las que endosaría a mi hermana Marta. Y por último, porque a María Magdalena se la veía muy bonita, con la cara regordeta, el pelo largo y renegro, todo suelto, todo perfumado, y los pechos, sí, esos pechos blancos y redondos, prohibido mirar, que sin embargo siempre estaban allí, siempre aparecían o se insinuaban por debajo de las túnicas resbaladas. Pero claro, yo aún no tenía pechos. Debía aplazar también el papel de María Magdalena. Antes de mi descubrimiento sobre las fallas del almanaque, mis heroínas favoritas eran las muchachas del circo, las que hacían piruetas sobre los caballos, luciendo polleritas cortas y penachos en la cabeza. Yo quería ser una de ellas. Pero mi familia no tenía nada que ver con el circo. Como eran relojeros, estaban tan lejos de la santidad como del circo. Entonces imposible ser santa por caminos conocidos. Cierto que existían otros. El del ayuno, por ejemplo, el encierro y el silencio. Pero esos estaban fuera de toda posibilidad concreta porque en cuanto yo los intentaba, las mujeres de mi casa me creían anémica y alarmadas me atiborraban de zanahorias y remolachas. Además, las ilustraciones que representaban a las santas enclaustradas eran fúnebres. Mujeres espectrales envueltas en vendajes como si tuvieran la cara astillada y una calavera por enseña. Y yo no podía conciliar mi propia imagen, mi carita, mis largas piernas desnudas, con una calavera al lado. Supe también de santas que llevaron la fe entre infieles y leprosos, de las que profetizaron acontecimientos importantes y de otras que inventaron oraciones. Pero en mi pueblo no había infieles ni leprosos. Tampoco podía predecir el fin del mundo porque todos los días nacían chicos y había bailes y desfiles militares. Solo me quedaba el camino de la oración. Eso aconteció en los primeros tiempos de mi proyecto de santidad. Una de las oraciones que siempre me había intrigado era el Ave María. Me parecía que decir fruto de tu vientre era absurdo y agraviante. Fruto era una manzana, una pera. Esas cosas no salían de un vientre, sino de un árbol. María le debía llevar fruta a Jesús, pero en un canasto. Y a lo mejor frutillas y dátiles, que eran lo más rico. Por eso modifiqué la Ave María de este modo. Bendito sea el canastito de frutillas que llevas a Jesús. ¿Qué estás rezando?, investigó aterrada una de mis mujeres. Digo que María le lleva frutillas a Jesús dentro de un canastito y no en un delantal, sobre la barriga. ¿Qué estás pensando? Que ¿cómo la Virgen va a tener frutos o fruta adentro? El interrogatorio siguió, cada vez más cerrado. Yo me cohibí y mis mujeres descubrieron que tenía pensamientos impuros. Un escándalo igual que si hubiese criado cucarachas a escondidas. Desde entonces, apenas advertían mi presencia, rápidas, metían tijeretazos a sus conversaciones como si yo hubiese estado al acecho de vaya a saber qué confabulaciones. Conclusión, durante mucho tiempo me pregunté qué tenían de impuro las frutillas y los dátiles. Tal vez porque eran caros. La oración presentaba muchos peligros. En cuanto una quería desentrañar su sentido, ya se enredaba en pensamientos impuros. Mejor santificarse a través del estudio de la religión. Y comencé a frecuentar con ahínco las clases de catecismo. Pero he ahí que con el descubrimiento de la historia sagrada y de los mandamientos, los problemas se agravaron. ¿Qué quería decir no desear la mujer de los otros? A mí las mujeres me sobraban. ¿Para qué querría desear otra?
Había cosas que realmente una no llegaba a explicarse. Por ejemplo, el cantar de los cantares. Porque las muchachas andarían siempre con 2 palomas en el pecho. ¿No era incómodo eso con lo sucias que son las palomas? Además, ¿qué culpa teníamos nosotros de lo que ocurrió cuando se hizo el mundo para nacer con ese misterioso pecado original? Y otro absurdo. Dios creó el mundo en 6 días y el domingo descansó. Claro que por eso los domingos eran aburridos. Pero ¿por qué a los chicos nos obligaban a dormir siesta si total en la semana no habíamos creado el mundo? ¿Y eso de no fornicar? ¿Qué significaba? Misterios en cada página. Problemas que era necesario aclarar, y mi fervor de santidad me incitaba a formular preguntas bastante insólitas al cura párroco que nos enseñaba el catecismo. Era un hombre anciano, enorme y reumático, un poco sordo, siempre con el rapé a cuestas, que no apreciaba en absoluto mi afán de verdad. Una tarde le pregunté, ¿cómo Adán se casó con Eva si él era grandote y ella chiquitita como una costilla? ¿Aumentó de tamaño después? Seguramente, contestó el cura párroco, perplejo, buscando la bolsita de rapé que tenía bajo los ojos. ¿Y por qué el libro no lo dice? Los libros no pueden decirlo todo, se fastidió, aspirando su rapé. Hay que saber interpretar. Interpretar quería decir imaginar. Eso era una solución, pero lo malo consistía en lo que yo imaginaba. Casi nunca coincidía con lo que imaginaban los demás o con lo que significaban los libros. Y a fuerza de interpretar, acabé por enredarme también con la historia universal. Y una tarde, para demostrar mi agudeza interpretativa, le dije al cura, «También Caín hizo el rapto de las Sabinas, ¿verdad?» ¡Qué calamidad! ¡Qué ignorancia!, se desesperó el cura desparramando rapé por el suelo. El rapto de las Sabinas ocurrió en la primera época de la historia romana. ¿Cómo confundes la historia sagrada con la romana? Dios acababa de crear a Adán y Eva. Por eso, repliqué segura de mi descubrimiento. Adán y Eva tuvieron 2 hijos varones, Caín y Abel. Caín mató a Abel y quedó solo. Y después resulta que, según la historia sagrada, Caín se casó. ¿Con quién? Si no había mujeres por allí. Quiere decir que hizo el rapto de las Sabinas como los fundadores de Roma. En la clase estalló la risa, pero luego en mi casa se desencadenó la borrasca. Fue cuando les confirmó a mis mujeres eso de que yo tenía pensamientos impuros. Desde entonces la vigilancia se hizo más severa. Era desconcertante. No podía rezar ni interpretar sin caer en tentaciones. Me convencí de que pensar en la historia sagrada era impuro. Estaba prohibido. Eso era excitante, pero estaba en desacuerdo con mi plan de santidad. Debía intentar el camino de las profecías. Va a ser varón. Tiene el vientre más abultado de un costado. No, va a ser hembra. Camina agachándose del lado izquierdo. Así discutían las mujeres del pueblo sobre las que, según el lenguaje que luego empleaban con nosotras, esperaban la cigüeña. Además, fundamentaban sus pronósticos sobre lunas llenas, crecientes y menguantes. Una noche de luna llena, vi a una muchacha entrar en la huerta. Al rato vi también a un muchacho, Carlos, bajar desde un árbol y saltar un tapial. Reitero que era noche de luna. Poco tiempo después, vi a la misma muchacha tendiendo ropa en el patio junto a la madre. Me acordé de la luna y me pareció que ese era el momento adecuado para ensayar el camino de las profecías. Y dije en tono inspirado, «No tengas miedo, Marisa, darás a luz a un niño de ojos azules, como los de Carlos». Parece que la muchacha y la madre tenían un problema muy serio en relación con mi anuncio, porque la madre, hecha un revoltijo, se me acercó gritando, «¡Metida! ¿Quién te lo dijo? ¿Las solteronas de tus tías?» Yo vi bajar. No terminé la aclaración porque la madre de la muchacha me largó una cachetada al derecho y otra al revés. Mis mujeres apenas se enteraron del advenimiento, exclamaron, «Esta nos hace quedar mal con todo el mundo. ¿Qué tiene adentro, el demonio?» Y me propinaron primero 2 y luego otras 2. Total, 4 bofetadas por meterme en la vida de los demás y decir lo que todo el mundo sabe y no dice.
Yo era una incomprendida. ¿Qué había en el mundo de bueno, de santo, que no tuviese algo que ver con los pensamientos impuros? Por eso resolví emprender el camino de la caridad. Debía desprenderme de algo mío en beneficio de algún pobre. ¿Qué, por ejemplo? El saquito blanco, tejido, que me obligaban a poner cada vez que salía a la calle con ropa liviana. Había una chica del campo, compañera de clase, que era muy pobre. Saltaba a la vista que no tenía ropas ni peines. Y una tarde resolví regalárselo. Toma, le dije, modesta y magnánima a la vez, es tuyo. Y en el acto sentí flotar sobre mi cabeza la aureola de la santidad. Ella sonrió muy misteriosa y se fue con la displicencia de quien acostumbra pagar muy bien sus compras. Cuando mis mujeres advirtieron que salía sin saco, comenzaron: «No salgas de solera a la calle, ponte el saquito blanco para salir a la calle». Lo perdí, mentí yo. Me reprocharon el extravío con el deprimente empeño con que suelen recriminar estas minucias las mujeres domésticas. Pero yo lo perdoné todo por eso de la santidad. Sino que en el bolsillo del saco había olvidado el reloj pulsera. El reloj pulsera regalado por la hermana de la abuela de no sé qué tía. Y ahí la situación se tornó insostenible. ¿Dónde está el reloj pulsera? ¿Qué hiciste con él? A ver. Tuve que enfrentar a la compañera del campo. Ella me eludía. Por fin la encontré en la plaza. Ya había regalado el saquito y lucía el reloj pulsera con el mayor desparpajo. «Devuélveme el reloj», le intimé. «Estaba en el bolsillo del saco que te di». «Me lo regalaste», se defendió ella, que tenía previsto el ataque. «Me dijiste, toma, es tuyo». «El saco». «El reloj. El saco no valía nada». En la disputa yo quise defender la verdad. También los santos defendieron la verdad. Ella el reloj. Y como buenas hijas del pueblo, pronto llegamos a las manos y al pelo. Ella me llamó ladrona y yo la tironeé y zarandeé hasta arrancarle el reloj. Cuando mis mujeres se enteraron de ese machismo tan vulgar, no me castigaron porque, al fin de cuentas, ya había recuperado el reloj. Pero reforzaron el inventario de mi peligrosidad. Tiene malos pensamientos, sale a la calle desnuda, tira los recuerdos de familia y pelea en las calles con las pobres muchachitas del campo. Verdaderamente el camino de la santidad era muy embrollado. Quedaba la última posibilidad, la de hacerme santa llevando ateos a la Iglesia católica. Víctor, por ejemplo, era ateo. Jugaba fútbol hasta en horas de misa. Yo lo veía en todas las esquinas. Por cierto que era el mejor, es decir, el chico más varón. Me hubiese encantado jugar al fútbol con él. Pero me hacía cargo que ese no era el camino más directo para llegar a la santidad. Adiós túnicas blancas, sandalias y hombro descubierto. Él debía ir conmigo al catecismo. Él también debía salvar su alma. Y durante mucho tiempo imaginé los argumentos que esgrimiría ante su negativa para convencerlo a acompañarme. Le hablaría de los santos, de la virtud. En cambio, cuando por fin una tarde de lluvia le propuse mi idea, él reflexionó un instante y soltó: «Bueno, yo voy contigo al catecismo si antes me acompañas a repartir garrafas. Las que traen a casa para cambiar la paja». Los suyos tenían ese oficio: cambiar la envoltura de paja de los botellones de vino Chianti. Acepté por humildad. Y todas las tardes iba a su casa a buscarlo. Entre los dos cargábamos sobre las bicicletas docenas de garrafas e íbamos a repartirlas por calles asfaltadas o caminos de tierra. Naturalmente yo trataba de que mis mujeres no se enterasen de mis andanzas proselitistas. La primera virtud de la santidad es la modestia. Una tarde, mientras veníamos pedaleando y comiendo los racimos de uva que él acababa de arrancar de un viñedo, chocamos contra un árbol y rompimos un montón de garrafas. Los dos salimos muy mal parados. Pero eso fue lo de menos. Lo peor vino después, cuando nuestros respectivos familiares se enteraron. Nos propinaron una de esas zurras con las que los mayores suelen resarcirse de las que recibieron en su infancia. A él por haber roto las garrafas. A mí porque a fuerza de malos pensamientos ya había emprendido la senda del mal.
y además porque mis mujeres descubrieron que me había cortado el ruedo de la falda. Y yo odié las diferencias de clase. ¿Por qué una hija de relojeros no podía distribuir botellones de vino sin que ello significara ir por la senda del mal? Estaba visto que si quería ser santa debía renunciar a mi condición de mujer. Imposible ser mujer y ser santa en tiempos modernos. Había que ser varón. A los hombres les estaba permitido pensar, hacer preguntas. Claro que los hombres siempre preguntan sobre las cosas que ya están escritas. Pegar a las muchachas y estrellarse contra los árboles, sin echarles en cara a cada instante, tiene malos pensamientos, no guarda compostura, va por mal camino. Consideré que si quería lograr la santidad, debía hacerme varón, o por lo menos actuar como tal. Así podría dedicarme al proselitismo sin complicaciones y redimir al infiel de Víctor, que al llegar un nuevo verano, además de seguir jugando al fútbol en horas de misa, acompañaba a las chicas. Y las acompañaba sin pedirles que a cambio de eso lo ayudaran a repartir garrafas. ¿Tanto escándalo por haber levantado de unos centímetros el ruedo de la falda? Bueno, vestiría a lo varón, ya era un paso. Y una tarde me puse un par de pantalones y un ajustado suéter sustraído a mi hermana. Eso fue todo, un suéter. Pero en ese momento caí en la cuenta. Ya era tarde para pretender actuar a lo varón. Acababa de descubrir qué significaban las palomas que tanto me habían intrigado en el cantar de los cantares. Imposible contener su avance. Me miré al espejo desconcertada y salí a la calle. Mis pantalones no llamaron la atención como yo creía. En cambio, el suéter sí. Un muchacho que pasaba en bicicleta se acercó. Era más alto y más dulce que Víctor. Era Mario. Disminuyó la marcha y me dijo, ¿te acompaño? Yo no supe qué contestar. Me puse rígida para contener la confusión. Él sonrió. En los ojos tenía puntitos color oro. Y yo también sonreí. Con un apretón de miedo pensé en la reacción de mis mujeres, pero él me rodeó el hombro con el brazo. Tenía las muñecas largas y pecosas. Desde ese día, el día del suéter, nunca más se me ocurrió pensar en la santidad, o por lo menos en la santidad de Almanaque. Me olvidé de mi antiguo proyecto de morir mártir o virgen. Me di el plazo necesario para que me creciera el pelo y los demás atributos de María Magdalena. Esto fue Santidad de Almanaque, de Siria Poletti. ¿Qué les pareció este cuento? ¿Vieron cómo, con trazos de ironía, pero con mucha simpleza a la hora de contar, ponerse en los ojos de una niña como narradora ayuda mucho a sostener el espíritu, no quiero decir jocoso, pero sí humorístico del texto? Porque como adultos, obviamente, lo entendemos de otra manera. Me gustó mucho descubrirlo. Es prácticamente lo único que leí de Siria Poletti, excepto otros textos como para poder elegir cuál leerles. Así que les voy a invitar a que vayan a buscar más de esta autora. Les citaba al principio su libro Línea de Fuego. Pueden seguir indagando a ver qué cuentos integran esa antología donde está Santidad de Almanaque, pero también ir a buscar más sobre ella. Por ejemplo, la videobiografía que publicamos con la publicación de este cuento en el Instagram de Por qué leer. Y ahí somos @porqueleerok. También pueden buscar el canal de YouTube, la cuenta de TikTok. En todas las redes sociales vamos a seguir subiendo cada vez más y mejor contenido, y esto se debe a que el equipo se va agrandando y a mí me pone muy feliz y espero que a ustedes también. Le quiero agradecer en particular a Dani Fernández. A él lo encuentran como @danirap.f en Instagram. También está nuestra productora general, Ximena González, y nuestra editora audiovisual, Luz Fernández. Les dejo las redes de todos en la descripción por si tienen ganas de pensar un proyecto y los pueden contactar para que se sumen a sus equipos. Mi nombre es Cecilia Bona, soy la voz de este podcast y la directora de Por qué leer. Gracias por habernos acompañado, espero que les haya gustado y hasta la próxima lectura. ¡Chao!